Con todo el contexto ya expuesto previamente, después de haber analizado las frases expresadas por Yohanan respecto a Yehoshua de Nazaret, frases tales como el que es antes de mí, el que es primero que yo y el que viene después de mí, después de haber comprendido el significado de estas expresiones, ahora podemos apreciar de mejor manera la oración que dice: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Frase, una vez más, expresada por Yohanan Hamatbil. En hebreo esto es: Ani ra'ui leitabel beyadeja ve'ata ba elai. Yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí, o yo debo recibir tu tevilá y tú vienes a mí. Seguro que podemos comprender de mejor manera esta expresión. Pero hay algo más. Hay algo más que no quiero que dejemos de percibir. Además de haber comprendido el significado del término tefilá, lo que implica además en el primer siglo la tefilá, los diferentes significados, sobre todo el contexto de tefilá en el sentido de iniciación a un movimiento, comprendamos en el mismo contexto ahora los términos que aquí se emplean. Yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Ya sabemos que ser sumergido por ti es recibir tu tevilá, ingresar a tu movimiento, pero tú vienes a mí. Quizás en esta expresión que parece tan simple en boca de Yohanan, y tú vienes a mí, se esconde en realidad una expresión idiomática que ayuda a comprender todo este contexto que estamos analizando, contexto de discípulo y maestro. ¿Qué significa en este contexto vienes a mí? Ba elai en hebreo. Ciertamente a primera vista, ba elai o vienes a mí puede tener un significado literal, acercarse, aproximarse. Porque por ejemplo, en el libro Mateo capítulo 3 verso 13, dice el texto: antes de la tevilá de Yehoshua comienza el autor diciendo que Yehoshua viene del Galil al Jordán para ser sumergido por Yohanan. Notemos el uso del término y el contexto. Yehoshua viene del Galil al Jordán para ser sumergido. En hebreo, va Yehoshua Mea Galil el Ayardén. Efectivamente, va, o sea, viene, tiene un contexto acá geográfico, viene del Galil al Yardén, pero sigue diciendo el texto, para ser sumergido por Yohanan. Cierto, Yehoshua viene del Galil, pero no se puede pasar por alto la motivación de ese acercamiento, de ese traslado del Galil al Jordán. Y es entonces este traslado, este contexto geográfico, va creando el contexto. El hecho de que la tevilá sea la motivación del acercamiento de Yehoshua hacia Yohanan, primero del Galil al Jordán y luego, o sea, del Galil al Jordán para ser sumergido por Yohanan, pero luego dice que una vez se acerca literalmente a Yohanan, Yohanan emplea otra vez el término o el verbo venir, pero ya en otro contexto. La expresión dice: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Ya esta expresión, tú vienes a mí,
no es la misma que leímos previamente. Yehoshua viene del Galilea al Jordán. Acá el término vienes a mí, o la expresión vienes a mí, va elai, implica una vez más asociación, discipulado. Para comprenderlo de mejor manera, veamos otro ejemplo. La tradición registrada en Lucas capítulo 3, verso 12. Dice el autor, vinieron también, pongamos atención, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser sumergidos. Y le dijeron, Rabino, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? El texto no dice, unos recaudadores de impuestos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Sino, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser sumergidos. Aquí está el contexto. Vinieron para ser sumergidos y le dijeron, Rabino, ¿qué debemos de hacer? Notemos que la venida de ellos está acompañada no solo con el objetivo de ser sumergidos, es decir, iniciarse en el movimiento de Yohanan, sino que además es acompañado con la pregunta, Rabbenu, ¿qué debemos hacer? Rabino, ¿qué haremos? Lo mismo se repite con términos similares en el registro Mateo 3:10, en el texto hebreo del manuscrito Eben Bohan. Dice el texto, así que vino la gente para ser sumergida y le preguntaron, Rabbenu, ¿qué debemos hacer? Notemos cómo se emplea otra vez el término o el vocablo o el verbo venir. Una vez más dice el texto, así que vino la gente para ser sumergida y le preguntó la gente a Yohanan, Rabbenu, ¿qué debemos hacer? Venir en este contexto no significa simplemente acercarse, sino que en contexto de rabino y discípulo equivale a asociarse, ajustarse, someterse, ser parte de. ¿Por qué? Cuando Yohanan le dice a Yehoshua en la Tevilá, tú vienes a mí, entonces ¿por qué debería de comprenderse en un contexto diferente a asociarse, iniciarse en el movimiento? ¿Por qué cuando Yohanan dice a Yehoshua, yo debo ser sumergido por ti, yo debo ser parte de tu movimiento y tú vienes a mí? ¿Por qué esa expresión tú vienes a mí cuando se refiere a personas que se acercan a Yohanan se debe comprender como personas que deseen asociarse, someterse, ser parte del movimiento? Sin embargo, cuando Yohanan la emplea en referencia a Yehoshua, no debemos comprenderla así. ¿Por qué razón? Tomamos el ejemplo de Juan 3:26. Repetimos la lectura. Allí se registra que los discípulos de Yohanan dijeron a Yohanan, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está haciendo tefilá y todos van a él. Una vez más se emplea la misma terminología. El que estaba contigo, de quien diste testimonio, está haciendo tefilá y todos van a él. De manera que estar con alguien, ir a alguien, en este contexto de maestro y discípulo es equivalente a asociarse, adjuntarse, someterse, ser parte de. Estar con Yohanan y todos van a él, esas expresiones transmiten la misma idea, ser asociado, ser parte de un movimiento, identificarse con una misma enseñanza. Todos van a él significa todos se asocian con él.
Pero en el caso de los discípulos de Yehoshua, en referencia a Yehoshua, siempre se entiende en este sentido, en este contexto de maestro-discípulo. Pero cuando Yohanan emplea esos términos para referirse a Yehoshua, usualmente el lector no capta la idea. Una vez más, porque quizás lo más probable es que tenga ideas preconcebidas, ideas provenientes de la religión occidental, la cual no percibe en Yehoshua a alguien que pueda aprender para consecuentemente llegar a ser un rabino, para consecuentemente tener experiencias y poder enseñar o transmitir sabiduría a otros. Siendo identificado como un ser divino, pues es imposible que pueda aprender, mucho menos que pueda asociarse a un movimiento, que pueda ser discípulo de alguien, en este caso de Yohanan. Pero si borramos esta idea preconcebida, errada de nuestra mente, una idea o un concepto que jamás pasó por la mente de los autores de estos documentos, entonces, a la hora de leer esos documentos, podemos percibir del texto una idea, un concepto que antes no habíamos comprendido. Por supuesto, cuando se emplean esos términos, por ejemplo, que todos van a él, todos iban a Yehoshua, o las personas que se acercaban o venían a Yohanan, el término claro implica el interés por parte de estas personas en asociarse. Pero como digo, ¿qué tanto compromiso tenían los que se allegaban? Pues es un punto y aparte. El mensaje es que dichos términos, allegarse, venir, eh, ir a Él, estar con Él, todos ellos implican, o todos ellos deben comprenderse en un solo contexto: maestro y discípulo, un líder de un movimiento y seguidores de ese movimiento. Finalmente veamos cómo el mismo significado técnico del verbo venir se emplea también en el libro de Hechos, Hechos de los Emisarios, en el capítulo 19, el verso 4, en el mismo contexto de maestro y discípulo. Hechos 19:4 se registra que Saúl dijo: Yohanan realizó la tevilá de Teshuvá, diciendo a la gente que venía a él, diciendo a la gente que venía a él, que permanecieran firmes en el que viene tras de él, es decir, en su seguidor, es decir, en Yehoshua. Y después de escuchar esto, realizaban la tefilá en nombre de Adonai Yehoshua, es decir, en nombre del Mashiach. Vemos cómo se emplea el término venía a él. La gente que venía a él, la gente que venía a Yohanan. Yohanan les decía que permanecieran firmes en el que viene detrás de él, esto es, en su seguidor. Claramente podemos concebir que, o sea, sin dificultad alguna, al leer el texto podemos concebir que la gente que venía a él significa la gente que se identificaba con el mensaje de Yohanan a tal punto que deseaban ser partícipes en el movimiento de Yohanan. Por ende es que él les dice, Yohanan les decía, permanezcan firmes en el que viene tras de mí. La gente venía a él con el fin de iniciarse en el movimiento. No venía a él simplemente para ver quién era Yohanan. Por ello es que el texto continúa diciendo que tras Yohanan expresarle a la gente el requisito del cual hablamos en lecciones previas, uno de los requisitos de la tevilá de Yohanan era permanecer firmes en su seguidor, esto es, en el Mashiach. Entonces realizaban la tevilá, es decir, se iniciaban en el movimiento. En conclusión, hasta aquí,
La oración Ani Raúl leitabel meyadeja, veata bailai, yo debo ser sumergido por ti, y tú vienes a mí, tiene un significado o un contexto de rabino y discípulo. Cada uno de los términos usados en esta oración está relacionado con este contexto de rabino y discípulo. Si la expresión tú vienes a mí significa tú te asocias conmigo o tú te sometes a mi movimiento, entonces yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí, ha de leerse de la siguiente manera: yo debo asociarme a ti y tú te asocias a mí. Si percibimos que la tevilá, como ya hemos aclarado, es un acto de iniciación para ser discípulo, entonces el texto tiene un sentido muy claro. El objetivo de Yohanan era preparar discípulos, y cuando se manifestara el Mashiach, entonces iba a trasladarlos al Mashiach. Yohanan está preparando una escuela de contexto mesianista, preparando, quizás podemos decir, una vasija en la cual la enseñanza mesiánica del Mashiach pueda ser canalizada. Pero ¿qué pasa? Que ahora se encuentra en una disyuntiva, porque sucede algo que Yohanan no se esperaba. Esto es que el Mashiach quiere, Rabbi Yoshua, quiere iniciarse como un discípulo de Yohanan. El Mashiach quiere integrarse al movimiento mesianista iniciado por Yohanan, el movimiento identificado como Derech Hashem, el camino del Eterno. Y esto cambia drásticamente la concepción de Yohanan respecto al Mashiach, respecto a los eventos que para él se encontraban en el futuro. Después de este encuentro de Yohanan con Yehoshua, su concepción cambia. Y por ello es que Yohanan, leemos en los documentos que registran la tradición, Yohanan no se asocia como discípulo de Yehoshua. Se identifica con Yehoshua, llama a Yehoshua Mashiach, pero él no se asocia con Yehoshua como un discípulo de él. Por la misma razón, no todos los discípulos de Yohanan se unen a Yehoshua como discípulos. Obviamente, identificaban a Yehoshua como el Mashiach, pero no se asociaron con él como discípulos. Aunque es claro, por los registros que perpetuaron esa tradición, vemos que existe lazos de amistad, existe una relación estrecha entre los discípulos de Yohanan y Rabbi Yoshua, dado a que Yoshua fue anunciado como Mashiach por Rabbi Yohanan. Así que es importante comprender que la frase completa, yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí, cada uno de los términos aquí empleados pues transmiten la idea, una idea que no se puede percibir fuera del contexto rabino y discípulo. Yo debo ser sumergido por ti significa yo debo ingresar a tu movimiento. La segunda expresión, y tú vienes a mí, significa, pero tú te quieres asociar a mí. Comprendiendo esto, pues podemos tener una apreciación mejor, digamos, de contexto histórico sobre los eventos que tomaron lugar entre Rabbi Yoshua y Rabbi Yohanan.